Hemos tomado en serio un estudio de la palabra titulado La santidad y la disciplina en la iglesia. Amén. Hoy vamos a dar nuestra segunda parte. Rápidamente le quiero dar así como un breve repaso de lo que fue el viernes pasado. Estuvimos hablando del ministerio en santidad y disciplina. Estuvimos tomando un ejemplo en referencia, un ejemplo en particular, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre sufrido, un hombre que llevó tribulación, llevó persecución, no solo de parte de los falsos maestros o inconversos, no solo de parte del ejército romano y las autoridades judías, sino también recibió persecución de la misma iglesia que pastoreaba, recibió traición de sus propios hermanos. Aún así, antes de que cayera el hacha sobre su cuello y separara su cabeza de su cuerpo, antes de que llegara la muerte el apóstol Pablo, tú lo observas diciendo palabras muy fuertes como: Señor, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he llegado hasta el fin. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cómo seguir el ejemplo de un hombre tan perseverante, de un hombre tan fuerte en la fe? Su ejemplo de santidad y disciplina nos enseña a nosotros como cristianos que hay un camino que debemos aprender. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces estuvimos hablando del ministerio en santidad y disciplina. Esta noche estaremos tocando otro tema en base al contexto de la santidad y disciplina. Esta noche les estaré hablando de las certezas que el apóstol Pablo tenía en mente para mantenerse firme. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo quiero que usted saque su agenda. Gloria a Dios. Y vamos a colocar como título: las certezas que nos mantienen firmes. Certezas para la santidad y disciplina. Puede ponerle. ¿Alguien en este lugar sabe qué es una certeza? Una certeza es algo que tú crees que es cierto. Usted observa en el Nuevo Testamento a Jesús en sus evangelios refiriéndose a palabras como: de cierto, os digo. Eso significa: es cierto, ciertísimamente es cierto lo que les digo. Pablo tenía certezas, algo que jamás negociaba y que jamás ponía en duda, algo que el enemigo no lograba quitar de la cabeza, de la mente de Pablo. Era eso. A pesar de las angustias y dificultades que Pablo pudiera estar enfrentando por su ministerio, por su vida personal, había algo que jamás se salía de la cabeza ni del corazón de Pablo. Eso es lo que hemos estado aprendiendo y hoy vamos a terminar esas ideas. Vamos a hablar de 4 certezas que Pablo tenía en mente, que lo ayudaron a mantenerse firme. Hoy el problema de los cristianos no es que no confiesan a Jesús. Hoy todo el mundo puede aceptar a Jesús confesándolo. Hay gente que conoce hasta de la Biblia, que hace y deshace, pero aquí el punto no es ese. Aquí el punto es quién se mantiene firme, quién se mantiene en santidad, quién se mantiene en la línea que Cristo enseñó. Los evangélicos cristianos no fueron diseñados para vivir como incrédulos o como fariseos, que quizás aparentan un estado de santidad. No estamos aquí para aparentar, no fuimos llamados para ceder a las tentaciones del pecado. Sencillamente fuimos llamados a vivir una vida consagrada al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Certezas para la santidad y disciplina. Así como el pecado se apodera de nosotros muchas veces, hay mucha gente que afirma: yo quisiera dejar esto, pero no es tan fácil dejarlo. Así como hay cosas y pecados que se arraigan a la mente y al corazón del hombre, quiero decirle que esos pecados arraigados es lo que lleva a la gente a tener esos hábitos entregados al placer. Pero también hay cosas que se arraigan en la mente y en el corazón de los siervos de Dios que les impide fallarle al Señor. Eso le llamamos el temor de Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué cosas tenía Pablo en su mente que lo mantenían firme? Le hago esta pregunta: ¿qué debe motivarlo a usted a vivir en santidad? Si yo le dijera qué lo puede motivar a usted, una falsa motivación para ser un predicador, diría yo los aplausos y que la gente lo estime. Pero el punto de la santidad es que nadie lo va a ver.
El punto de la santidad es que hay muchas cosas en lo secreto que solo ve Dios. Dios solo sabe qué es lo que usted hace en su habitación en la noche. Dios solo sabe qué es lo que usted piensa. Dios solo sabe qué es a lo que usted se entrega diariamente. Son los pensamientos, son las acciones. ¿Qué lo motiva a usted a ser santo? A mantenerse en un estado de pureza. Obviamente no es por nuestro mérito propio, ¿no? Tampoco por el que un pastor ore por mí para que me haga puro. No, no, no. Cuando nos arrepentimos somos limpios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué lo ayuda a mantenerse limpio? ¿Qué lo ayuda a mantenerse puro y guardado para Dios? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Pablo tenía la certeza en su corazón de que vivía en el nuevo pacto. ¿Alguien sabe qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el evangelio, la esperanza que a través de Cristo somos salvos. Sin importar si hemos sido pecadores, Él está dispuesto a perdonarnos. Eso es algo que la ley jamás haría con usted. ¿Sabe qué decía el antiguo pacto? Que si usted la embarraba, que si usted se equivocaba, que si usted infringía en la ley, no había excepción con usted. Usted se moría y se moría. El antiguo pacto solo producía muerte. La ley del antiguo pacto no producía ningún tipo de esperanza. Eso fue lo que aclaramos la vigilia pasada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo cita en 2 de Corintios: la letra mata, la ley no producía vida. Pero en Cristo Jesús el Espíritu capacita la ley del nuevo pacto. El nuevo pacto nos da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Saber de que Cristo te da esperanza era algo que Pablo, era como, no sé, adrenalina, vitamina, era algo que le permitía fluir en fortaleza espiritual. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Saber que usted ha sido librado de sus pecados, esa es la gloria del nuevo pacto. ¿Cuántos saben que han sido librados de sus pecados? Si usted sabe esto muy bien, si lo tiene como una certeza en su corazón, usted no vivirá entregado a lo malo, porque usted dirá cosas como: ya no pertenezco al malo, a la maldad, ya no soy esclavo de la maldad para estar otra vez en esclavitud. Sencillamente, si usted tiene esta certeza de que Dios le ha liberado de sus pecados, eso lo mantendrá motivado a no fallarle. Pablo nunca perdió su asombro. Lo motivó la esperanza de que un pecador como él pudiese recibir salvación por medio de Cristo. Era su principal motivación y certeza. Vean, hay gente que yo conozco que sabe que Jesús murió por ellos, pero es motivo de irse al mundo, porque dicen: Dios me ama mucho, me va a pasar por alto muchas cosas. Todo lo contrario sucedía con Pablo. Saber que Cristo había muerto por él, era la razón especial que lo mantenía a él en santidad. ¿Cómo funciona en usted esa verdad? ¿Cómo funciona en usted el evangelio? ¿Es un motivo para no fallarle a Dios, o es la excusa para hacer lo que quiere? Pablo no perdió su asombro por esta verdad. Quiero decirle algo entre todas las cosas que hemos visto estas noches. Entre más y más estudiamos el evangelio, más nos sorprendemos, más yo podría describirlo, es como si solo pudiésemos entrar en una atmósfera de adoración y gratitud con Dios. Cada vez que estudias el evangelio, te impulsas a sostenerte en una posición fuerte espiritual. Tú dices: no puedo entregar a Cristo, no puedo cambiarle por 30 piezas de plata, no lo puedo cambiar por 5 minutos de placer, no puedo invertir mi vida en otra cosa que no sea amarle a Él. Es lo que pasa cuando tienes esa certeza en tu corazón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Certeza de la santidad. La primera certeza, coloquémosla ahí por favor, era la certeza de esperanza en el nuevo pacto, de vida en el nuevo pacto. Ya no quiero meditar ahí, porque el viernes pasado tocamos, si se acuerdan, ese capítulo entero que leímos, que era el que era el nuevo pacto y que era el antiguo pacto. No voy a meditar en esa certeza porque ya la meditamos un poco. Algunos creyentes tienen un poco de idea, pero me gustaría que profundizaran un poco más en esto. Así que vamos con la segunda certeza. Pablo tenía otra cosa en mente que lo mantenía firme. La primera es la verdad o la confianza en el nuevo pacto. Pablo sabía que la gracia lo sostenía.
Pablo sabía que el amor lo sostenía, a pesar de que él se consideraba el primero de los pecadores, un hombre que había fallado, que no tenía razón para ser salvo. Cuando Pablo encontró la verdad, la certeza de la gracia del nuevo pacto, Pablo se entregó. Eso fue un combustible para amar al Señor. ¿Alguien sabe cuánto tiempo Pablo fue evangelizado? ¿Cuánto tiempo duró Pablo conociendo la verdad del nuevo pacto? ¿Alguien tiene idea cuánto fue discipulado? Pablo recibió un encuentro personal con Jesús, pero eso no fue la evangelización total. Conocer el nuevo pacto le llevó 3 años para reunirse con Pedro. 3 años para reunirse con los discípulos, los apóstoles. 3 años donde no se despegó de esta certeza, de esta vida. Fue tanto lo que Pablo estudió esto, que cuando salió al mundo real a enfrentar su ministerio, nada lo desmotivaba. Nada, mire, lo podían meter en una cárcel, no lo desmotivaba. Lo podían apedrear, lo podían sus propios hermanos traicionar. Recuerdo ahí en 2 de Corintios al caldelero, un hombre que hablaba mal de Pablo. El caldelero era un hombre que echaba por tierra todo lo que Pablo predicaba. Muchos falsos maestros decían que Pablo era un hombre seductor, que Pablo era un falso maestro, un falso profeta, y eso mantenía firme a él. No era la crítica, sino era su confianza en el nuevo pacto. ¿Qué otra certeza? La certeza de que el ministerio es una misericordia. Su ministerio es una gracia. Pablo sabía que el hecho de que estuviera sirviendo a Dios, el hecho de que conociera este ministerio del nuevo pacto, era una misericordia. Él no lo merecía. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1. Acompáñenme en su Biblia. Una buena manera para que usted pierda el sueño es trayendo su Biblia y abriendo la Biblia. El ministerio es una misericordia. O sea, conocer del evangelio es una misericordia, es una gracia. Servirle a Dios es una gracia. No solo el ministerio de servir en la iglesia, sino el ministerio del nuevo pacto. Es una gracia, una misericordia de Dios. No es algo que merecemos. Capítulo 4, verso 1, Por lo cual, teniendo nosotros, dice Pablo, en este ministerio. ¿Cuál ministerio? El evangelio de Cristo, el nuevo pacto, el servirle a Él, el predicar, el anunciar esa verdad. Escuche, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Es por la misericordia que hemos recibido. Yo quisiera decirle a todos en esta noche: usted ni yo estamos aquí porque somos muy buenos. Usted no está aquí por ser lo mejor que hay en el mundo, ni yo tampoco. Existen cientos o miles de jóvenes que podrían estar en mi lugar en este momento. En este privilegio tan grande puede estar cualquier otra persona. No estamos aquí, yo creo, hoy le decía a la escuela de servicio, unas horas antes de la vigilia, estábamos en capacitación, y yo le dijera: si usted fuera alguien que selecciona a alguien para servir, imagínese 10 personas, de las cuales 9 no tienen antecedentes, pero uno es un asesino. Dígame, ¿a quién escogería usted para ser un apóstol de la iglesia? ¿A quién escogería usted? Hay algunos que dicen: pues obvio, o cualquiera de los 9, menos el asesino. Fíjese que Dios escogió al asesino. Pablo era responsable de la muerte de muchos cristianos, incluyendo la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y no fue el único asesino que escogió para servirle. ¿Se acuerdan de Moisés? Hombres que ante la opinión pública o ante la democracia de la sociedad nunca hubieran alcanzado tan grande ministerio. Ahora Pablo está aquí, él mismo diciendo: yo, que soy el primero de los pecadores, nosotros hemos recibido el ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y esto es para no desmayar, esto es para no volver atrás, esto no es para cederle al pecado. Mire, si Dios lo está sacando a usted de un contexto no tan bonito, no es para que desmaye, no es para que se rinda. ¿Qué está pasando por su mente?
Pablo tenía eso en mente. Sin importar qué problema tenía al lado, Pablo sabía y era consciente, tenía certeza de que su vida era una misericordia. ¿Cuántos pueden creer eso en esta noche? No desertamos, no nos desanimamos, decía Pablo, porque estamos aquí por misericordia. ¿Correspondemos a esa misericordia? No lo merecemos. Hay gente que podría alejarse bajo la excusa: no lo merezco. Pero usted debe entender algo, escúchelo. Hay gente que dice: yo no merezco estar en este lugar, por eso me aparto y me entrego al pecado. No lo coge, no tome la misericordia de Dios como una excusa para apartarse de Él. ¿Cuántos recuerdan a Pedro en la barca, perdón? ¿Cuántos recuerdan a Pedro en la barca? Cuando vio el milagro potente de Cristo, lo único que hizo Pedro como una reacción natural fue ¿qué haces en mi barca, Jesús? Mi embarcación no es digna de que tú estés aquí adentro. Pero al igual que Pedro entendió después de que Jesús le habló, yo quiero que en esta noche usted entienda de que Dios utiliza gente pecadora. Y usted dirá: ¿por qué Dios escoge gente pecadora? Yo le voy a decir: porque solo hay gente así. No hay otra clase de personas. No hay otra clase de personas. Dios no escogió perfectos, no vino por salvos, porque nadie había sido salvo. Nadie es justo fuera de la justicia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando alguien me pregunta: ¿cómo estás?, yo podría responderle después de esta predicación: bueno, estoy mejor de lo que merezco. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dígale al que está a su lado: ¿cómo está, mi hermano? Y respóndale. ¿Cuántos están mejor de lo que merecen? Levánteme la mano. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está hablando en esta noche? Cuando usted está en el ministerio, eso es más de lo que usted merece. Si usted es maestro, si usted es predicador, si usted es madre de familia, si usted es un padre de familia que guía a sus hijos, si usted trae un amigo a la iglesia, déjeme decirle: eso es más de lo que usted merece, más de lo que yo puedo merecer. Hay algunos que se desaniman. Yo les digo: ¿por qué? Y me salen porque: ay, pastor, estoy desanimado. Ay, yo no sé qué me pasa, yo no sé si seguir, yo no sé si... es que a veces yo me quedo como pensando, como en un estado ahí de sosiego, de pausa. Y cuando hay gente así, yo les digo: ¿por qué estás desanimado? Ay, es que no me salen las cosas bien, pastor. Yo le digo: ¿acaso usted cree que ha ganado el favor de Dios? ¿Por qué está esperando que le salga todo bien? ¿Por qué se disgusta con Dios cuando las cosas no le salen como usted quiere? ¿En qué momento Dios le debe a usted algo? Discúlpeme. Y déjeme decirle: por más santo que usted sea, por más servidor que usted sea en la iglesia, por más de que invierta sus mejores años de su vida al Señor, no vamos a poder decirle al Señor: hey, qué pena, Señor, tú has visto cómo nos esforzamos, tú has visto cómo no tenemos mérito para pedirle o para exigirle a Dios, porque tenemos más de lo que merecemos. ¿Tienes expectativa de lo que Dios debe hacer por ti en respuesta a tu esfuerzo? Quite esa expectativa, porque Dios le ha dado más de lo que usted debería recibir. Nos ha dado más. Si usted entiende que no merece nada, sino que el llamado de Dios es un acto de gracia, donde no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Estamos en vigilia no porque Dios necesite de vigilias o adoraciones. Estamos aquí por un acto de gracia. La expectativa dominante es que Dios es el dueño de todo y no nos debe nada. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Pablo nunca le reclamó al Señor. Tú nunca ves a Pablo siendo arrogante o disgustado porque lo habían metido en una cárcel por ser evangélico. Tú siempre observas una actitud, una certeza en Pablo: mi ministerio es una misericordia. Eso lo mantenía firme. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay pastores que se disgustan porque la iglesia no se llena. Digo: mi hijo, ¿usted está recibiendo más de lo que merece? Ya, he llegado a la posición, después de estudiar la misericordia de Dios a través de la Biblia,
He llegado a la posición de que yo no estoy aquí porque me estoy esforzando, porque estoy demostrando que soy mejor que otro. Estoy aquí por la plena gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Comience ahí en esa certeza. Comience pensando que todo es misericordia, y después todo lo que usted haga será una fuente de gozo, será una fuente de gratitud. Usted no va a vivir acomplejado como la clase de cristianos que hay hoy en día. Simplemente usted va a vivir agradecido, aún en medio de enfermedad. Quizás puede ser agradecido, aún en medio de problemas usted puede ser agradecido. Eso era lo que sucedía con el apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pablo era humilde y él sabía que el ministerio era por misericordia. ¿Qué tan humilde era Pablo? Él se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Nunca había orgullo en Pablo. Para él los demás apóstoles nunca fueron rivales. Para él nunca había un motivo de enorgullecerse. Él decía: mi gloria es Cristo. No tengo algo en nada más que gloriarme. Si he de gloriarme en algo, mire, he sido judío de judíos, he sido fariseo de fariseos, he sido educado por Gamaliel desde pequeño. Tengo en qué gloriarme humanamente. Pero Pablo decía: todo esto lo estimo por basura, porque solo me glorío en el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Cuando usted entiende su fragilidad, su debilidad personal, cuando usted entiende que le ha fallado a Dios, pero que está en el ministerio, esto es solo por misericordia. Yo no debería estar aquí predicándole. Por mis antecedentes, yo no debería estar aquí predicándole. No deberíamos estar en este lugar si fuera por lo malo que hemos hecho. Pero nos sostiene su misericordia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay una tercera certeza. Vamos a la tercera, por favor. ¿Nos quedó clara lo de la misericordia? Usted no va a vivir quejándose. Usted no va a vivir: ay, Señor, pero yo esperaba algo mejor. ¿Cuántos recuerdan el año 2017 en diciembre? Yo no conozco ningún profeta cristiano que profetice cosas malas en diciembre. Todo el mundo espera lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo le ha parecido el 2018? ¿Bueno o no? ¿Cómo le ha parecido? ¿No era lo que esperaba? Quizás. Ya no piense así. Simplemente dele gracias a Dios por su misericordia, porque hasta hoy lo ha sostenido. Aplauda su nombre en esta noche. Había una tercera certeza en la vida de Pablo. Le dije que solo eran 4, ya vamos terminando. Tercer punto. Esta fue crítica y sumamente necesaria para su eficacia en su ministerio. Pablo tenía la certeza no solo de la grandeza del nuevo pacto, no solo de la certeza de su ministerio era una misericordia, sino que tenía la certeza de que la necesidad de un corazón puro. Pablo creía en que su ministerio, en que su vida necesitaba un corazón puro para Dios. 2 Corintios 4:2, por favor. Hay gente que dice: no, yo sin ministerio me muero. No, yo sin esto me muero, abandono la fe. Esa clase de cristianos son cristianos pitillos. ¿Sabe qué significan cristianos pitillos? Plásticos por fuera y vacíos por dentro. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Escuche estas palabras que estremecen mi corazón. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? En las primeras líneas está diciendo: no tengo una vida secreta, no tengo una doble personalidad en mi ministerio. Yo soy el mismo que les predica. Yo soy el mismo afuera y soy el mismo en la iglesia. Él fue un fariseo.
Los fariseos pretendían ser justos. Los fariseos, según Mateo capítulo 23, Jesús dice, eran como sepulcros, pero por dentro eran huesos podridos. Eran muy inteligentes. Eran, yo creo que los tipos más inteligentes que había. Los fariseos eran hipócritas eficaces. Lograban engañar al que fuera. Ellos cubrían su impiedad, sus huesos muertos, lograban camuflarlos. Eran los mejores en hacer esto. Esto era el deporte favorito de los fariseos, ser hipócritas y tener una vida oculta en pecado. Pablo venía de ese trasfondo. Pero ¿sabe qué dice Pablo en este versículo? Yo he decidido amar a Cristo y no soy de los que guardan cosas ocultas. Pablo amaba la pureza en su corazón. Quería guardarse limpio al Señor. Por eso la expresión o el verbo que aparece es: antes bien renunciamos. ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa arrepentirse, abandonar, dejamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se acuerda en la vida antes de Cristo, cuando usted de pronto llegaba a su familia y todo el mundo como que muestra la mejor faceta de la familia porque llegaron? ¿Sí? En el mundo mueve mucha hipocresía. En el mundo la gente camufla su pecado. Vea, si existiera un letrero que dijera todo lo malo que el hombre hace, estoy seguro que más de uno andaría con un sombrero grande o tapándose. Por eso el mundo se viste de apariencias. Pero Pablo dijo: yo no soy de los que se visten de apariencias. Yo no vivo ese estilo de vida fariseico. Yo no soy de los que tienen cosas ocultas. Todos los falsos maestros en la religión falsa hacen lo mismo. ¿Sí sabía? Están llenas las iglesias de cristianos así. Promueven un tipo de justicia que no poseen. He visto gente predicar de perdón con rencor en su corazón. He visto gente anunciar una verdad que yo sé que no poseen en su vida. Pablo podía decirles a todos: yo soy lo que estoy predicándoles. Pablo dice: yo renuncio a eso, a esa hipocresía fariseica, a esa falsa vida que caracteriza a los falsos maestros. Yo no tengo una vida escondida de vergüenza. Lea conmigo, por favor, Santiago 1:15. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo ahí? Pablo está enfrentando su propio pecado. Pablo está enfrentando lo malo que hay en él. Santiago 1:15 dice: los malos deseos salen del corazón, y después de estos malos deseos el pecado es concebido. Es lo que nos dice Santiago. Hay malos deseos en nuestro corazón. Y cuando estos empiezan a crecer, a formarse, conciben, dan a luz el pecado. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo nace del corazón. Si usted va a enfrentar el pecado, usted tiene que enfrentarlo en su nivel interno, profundo. Deje de preocuparse tanto por la apariencia. Deje de preocuparse tanto porque lo vean impecable. Y empiece a vivir una vida transparente. Empiece a vivir una vida de testimonio interna. ¿Dónde empieza la integridad de un hombre? No empieza por lo que la gente opina de él. La integridad de un hombre empieza con una conciencia limpia. Mire, puede estar el mismo papa, puede estar el mismo presidente de una misión, puede estar su mamá, su papá, cualquier persona que usted estime autoridad, pero más grande que ellos es su propia conciencia, porque su conciencia le acusa de lo que usted hace en oculto. ¿Alguien está entendiéndome en esta noche? Pablo dijo: yo no voy a esconder el pecado, voy a vivir con una conciencia limpia. Segunda de Corintios 1:12, por favor. Cuando Pablo fue criticado, lo acusaban de pecados. Claro, los falsos maestros se inventaban cosas de él.
Él dice en el primer capítulo de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 1, versículo 12. ¿Ya lo tienen en pantalla? Voy a leerle esta traducción. Tomen mucha atención. La versión en inglés dice: porque nuestra satisfacción es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Pablo tenía el carácter y el orgullo de decir: hemos vivido vidas santas y transparentes, y por eso les predicamos y nos dirigimos a ustedes. ¿Sabe? No cualquiera puede hablar así. ¿Usted puede hablar así? No es el peso del argumento que presentas, no es lo que sabes de la Biblia. Sí puedes hablar en el tono que Pablo hablaba. Muchos piensan que los predicadores más exitosos son los que gritan: ¡ay, sentí la palabra! Más allá de lo que provocan estos predicadores, para Dios, un verdadero siervo es el que predica en el tono de la integridad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por eso Jesús le dijo a muchos predicadores en algún momento: nunca los conocí, hacedores de maldad. Vamos adelante en santidad y en sinceridad que viene de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mi conciencia está limpia. La conciencia es un regalo que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Para acusarnos, para advertirnos cuando se está desviando. De ahí es donde sale la vida santa y consagrada a Dios, de alguien que sabe hacerle caso a su conciencia, de alguien que atiende el llamado de su conciencia, de una conciencia limpia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Voy a contarle una historia. Hace un poco escuché de una historia de una aeronave que se estrelló en las montañas de Europa. Después de un cierto tiempo buscaron la caja negra de la aeronave y revelaron una grabación que había ahí. En esa grabación había un piloto que era español y había la voz de un estadounidense que decía: vuela, 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 levanta, 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 vuela, 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 nos vamos a estrellar, vuela, vuela, eleva, eleva, nos vamos a estrellar. Y la voz del piloto le decía: cállate, gringo, cállate. Y el gringo: elévate, elévate, elévate. Bueno, la conciencia nos dice: eleva, eleva, porque vas a una catástrofe. La conciencia es el sistema de alerta de que no vamos por buen camino. Pablo dice: mi conciencia está limpia, la he escuchado. La pregunta en esta noche es: ¿usted puede decir lo mismo? La gente pregunta, bueno, a veces a mí me preguntan: Andrés, ¿a quién le rindes cuenta? Yo tengo muchas personas en mi círculo familiar íntimo a los cuales les doy cuenta. No soy un novillo libre que hace lo que quiere. Le doy cuenta a mis padres, algunos amigos, ejemplo en la fe, nos rendimos cuentas. Le doy cuenta a algunos hermanos de la iglesia, les he brindado confianza y ellos también en amor se me han acercado muchas veces diciéndome: Andrés, te escuché decir esto, explícame qué pasa. Andrés, creo que esto está mal, estás haciendo, esa actitud pudo haber ofendido a alguien. Y tengo ahí como un control, un freno de mano en muchos hermanos. No es bueno que usted no tenga a nadie a quien darle cuentas, pero más allá de ellos le rindo cuentas al Señor y a mi conciencia.
Yo sé que a ellos, a mis padres, yo puedo engañarlos. Yo puedo engañar a la iglesia, puedo engañar a cualquier amigo o cualquier persona íntima, pero no me puedo engañar a mí mismo. Hay un dicho que dice: el fariseo, el hipócrita, por excelencia sabe que está siendo hipócrita. Hay gente a la cual yo le he predicado y le estoy hablando de que se arrepienta, y saben que se tienen que arrepentir, pero no se arrepienten. Por eso la Biblia los llama necios. Nosotros no podemos andar como necios. Por eso Pablo dice: yo no vivo con cosas ocultas, tengo mi conciencia limpia. ¿Sabe de qué estaban acusando a Pablo? Lo estaban acusando de ser un falso apóstol, de tener una falsa credencial. Dudaban de su ministerio. Le decían: este hombre, ¿quién nos garantiza que Jesús verdaderamente le habló y es un discípulo, es un apóstol verdadero? Si es un asesino de cristianos. Este hombre solo se la pasa predicando de la cruz y de Cristo, no predica nada más, es un falso maestro. Pablo recibía cualquier tipo de acusaciones. Las peores cosas se podrían hablar. Decían: él es un obrero fraudulento, viene aquí es por nuestro dinero. Por eso tú observas a Pablo hablando en 2 de Corintios, defendiéndose de esto. ¿Acaso no hay derechos para un apóstol? ¿Un hombre de Dios no puede tomar una mujer entre las hermanas? Y Pablo empieza a defender sus derechos, porque Pablo estaba siendo acusado de ser un falso obrero. Le decían que era un hombre hipócrita, que porque guardaba secretos. Y por eso Pablo, para mí, 2 de Corintios, lo que acabamos de leer, es simplemente una propuesta de defensa de Pablo, diciéndole: yo no tengo nada oculto ni tengo nada de qué avergonzarme. Mi conciencia se mantiene limpia. Era un hombre irreprensible en todo el sentido de la palabra. Aplauda su nombre en esta noche. Pero si ellos son los que refrenan el pecado, no es suficiente. Las personas que de pronto tú les das cuentas, ellos no son los que refrenan el pecado verdaderamente. Más allá de ellos, el pecado se debe retener de manera interna. Escúcheme, ¿de manera qué? Hay gente que le preocupa: uy, no, nadie me vio, nadie me vio. El adúltero está contento mientras la esposa no se dé cuenta. El ladrón está contento siempre y cuando no lo muestren en las cámaras ni lo pillen, que lo van a denunciar. El cristiano no puede estar contento porque alguien no ha descubierto su pecado. Estamos llamados a arrepentirnos, pero el pecado se refrena primero en lo interno. Primero en nuestro corazón debemos refrenarlo. ¿Qué está pasando conmigo, Andrés? ¿Qué está pasando contigo? No puedes caer otra vez en lo mismo, no puedes seguir ahí. Tienes que aprender a enfrentar el pecado, no afuera ni delante de la gente, porque te vas a volver un buen deportista como los fariseos. Todos los días limpian su sepulcro. Pero si ellos, las demás personas, no pueden refrenar nuestro pecado, tenemos que refrenarlo de manera interna. Pablo amaba hablar de la conciencia. Lo hizo en Hechos 23, lo hizo en Hechos capítulo 2, capítulo 24, lo hizo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Alguien tiene ahí 2 de Timoteo 1:3? Pablo amaba hablar de la conciencia. Para mí es un hombre, un ejemplo de integridad y de santidad estupendo. Nunca, es difícil encontrar hombres como Pablo. Una vez una jovencita se me acercó y me dijo: ay, yo no sé, yo estoy cansada así como que luchar contra lo malo. Yo estoy cansada así de parecer como una niña así que no vive la vida en placeres. Yo le dije: ¿por qué está cansada? Me dijo: porque es que yo veo a muchos cristianos arrepentirse y disfrutar de la gracia de Dios, y ahí sí, y salen y se echan una canita al aire y vuelven. Ay, yo no sé, yo como que me provoca hacer lo mismo. Y yo la miré y le dije: ¿qué es lo que está diciendo? Una buena idea de Satanás. Está engañando a muchos. Yo le dije: quizás nadie te vaya a aplaudir por eso, y quizás ves a los hermanos volviendo en arrepentimiento y te debe dar alegría, pero que no le pase lo mismo que al hermano del hijo pródigo. ¿Sí se acuerdan? Siempre hay un mejor lugar en la casa del Señor. Lo leímos el viernes pasado. En la casa de Dios hay muchos utensilios, pero hay unos que serán para uso de honra. Dios dará recompensa.
Dios dará gloria a aquel que le ha dado gloria. Vamos con las 3 certezas en la vida de Pablo que lo hacían motivarse y seguir adelante en su fe. Esto fue lo que lo echó a andar a Pablo. Número 1, la esperanza de un nuevo pacto. Número 2, saber que vivía por misericordia y que servía por misericordia. Número 3, la necesidad de un corazón puro. Terminémosla ahí. ¿La necesidad de qué? Eso nos tiene que dar gasolina para seguir adelante. Yo no necesito de un pastor que me esté diciendo vamos adelante. Yo no necesito de alguien que me esté viendo para hacer las cosas al derecho. Escúcheme. Cuando descubrieron a Adán y a Eva haciendo lo malo, se escondían. Tú no necesitas esconderte. ¿No ha visto esa clase de jóvenes y niños que cierran la puerta del cuarto para meterse a la computadora? Yo no estoy hablando mal de ellos, pero cualquiera que se esconde puede estar ocultando algo. Nosotros no somos de los que ocultamos algo. Tenemos que ser una carta abierta, no para que lo sepa la gente, no, sino para mantenernos eficaces como hombres firmes en la fe. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Última certeza de esta noche, vamos a verla ya. Yo le doy esto, mire hermano, esto es un manjar delicioso para aquel que ama al Señor. Mire, más allá de cualquier tema, yo siempre me he interesado, no hay algo que me apasione. Mire, estuve estudiando 6 años y medio en una universidad donde aparentemente me enseñaban de Dios. He estado leyendo algunos libros, pero no hay un tema que me apasione más que cómo poderme mantener firme delante del Señor, sabiendo que soy propenso a fallar, que soy débil en mi humana debilidad. Pero no hay un tema más interesante, yo creo, que para un hijo de Dios, que poder presentarse a Dios como obrero aprobado o agradable a Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? De resto, hermano, como dice mi hermano, de resto es loma, de resto no importa. Que te digan que eres el pastor más famoso, eso no importa, eso se va a la basura, hermano. Que te digan que tienes las comodidades, que tal, y que por eso Dios te ha prosperado, eso es basura. Si nuestro corazón no permanece fiel al Señor, firme al Señor. Por eso dice Pablo, no somos de los que cedemos al pecado, no somos de los que desmayamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Última certeza. Pablo tenía la certeza de la responsabilidad de proclamar o de predicar con precisión la verdad de la palabra de Dios. Mucho cuidado acá. Eso era algo que él no negociaba en su mente. Por eso estudiaba la escritura. Por eso si tenía que hablarle a griegos, le hablaba. Si tenía que hablarle a gentiles de otros lugares, les hablaba. Si tenía que hablarle a judíos, les hablaba. Si le tenía que hablar al mismo Pedro y exhortarlo, lo exhortaba. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Observe de regreso, por favor, el 2 de Corintios 4:2. ¿Recuerdan la primera parte que leímos? Ahora vamos a leer la última parte de ese versículo. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Ahora mire lo que dice. No andando con astucia. Esta astucia es artimaña, creatividad para hacer lo malo. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Una versión, esa frasecita, la última frase, parece tener un desafío de interpretación. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice eso? Pablo está diciendo en una versión traducida, poner guíe, que significa alguien que es capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus fines. No somos de los que andan con astucia, de los que hacen cualquier cosa para alcanzar los fines. Pablo dice, no hacemos eso. La traducción dice, al contrario, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante las personas. ¿Recuerda la última parte del versículo?
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo estaba diciendo, al contrario, les predicamos a todos abiertamente, con una conciencia limpia. Nos recomendamos a nosotros mismos. Pablo, en otras palabras, está diciendo tengo moral para hablarle y predicarle, amigo. Me recomiendo a mí mismo como predicador. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Alguien entendió ese versículo o no? Mire la riqueza que hay en ese texto bíblico, por favor, ahí lo tiene en pantalla. Primero, Pablo dice, no solo renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Qué significa esta astucia? La gente que hace cualquier cosa para alcanzar. Mira, hay gente que ha llegado al pastoreo, hay gente que ha llegado al liderazgo de la iglesia, hay gente que es reconocida mundialmente como grandes predicadores, como grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Pero a costa de qué? ¿De astucia? Ahora, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Solo hemos manifestado la verdad, no es necesario manipular la palabra. Yo he visto muchos predicadores que a veces manipulan. Esto de leer la Biblia interpretándolo, especulan de todo, hasta de una coma de la Biblia, es súper dañino. Cuando uno no estudia el texto, cuando no hace un exégesis del texto, termina inventándose cualquier pretexto. He visto predicadores armar predicaciones. Por ejemplo, una vez un hombre decía, y Jesús, mientras querían apedrear a la mujer adúltera, se agachó hacia el suelo y escribió. Y dice el predicador, yo supe lo que Jesús escribió ahí. Y se ponen a inventar una cantidad de cosas. Tú eres la vasija de vino que está llenando Jesús, y le meten un sentido metafórico a cualquier línea de la Biblia que el texto jamás está diciendo. Por eso vemos iglesias hasta que, venga, saque la manguera con agua, reciban el agua del Espíritu. Una cantidad de payasadas que simplemente son ignorancia de la Escritura. Pablo dice, yo no soy de los que manipulan la Escritura. Yo no soy de los judíos que utilizan eso para dominar las personas. No soy de los falsos maestros que utilizan esto para ganar ganancias deshonestas. No soy de ese tipo de personas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Sino por la manifestación de la verdad, por la verdad de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. La palabra adulterar, dice Pablo, no hacemos eso, no adulteramos. En el griego esa palabra es trastocar o manipular. No manipulamos la palabra de Dios. Pablo dijo, no torcemos la palabra de Dios. Eso es el deporte favorito de los falsos profetas. Manipular la palabra. Manipular la palabra. Hoy hay mucho cristiano que tiene la palabra nada más para hacer sentir mal al otro, que tiene la palabra nada más para conseguir sus propios intereses. Pablo dice, yo no tuerzo la palabra de Dios ni la manipulo. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos al oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Al contrario, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante todas las personas. En otras palabras, él sabía su responsabilidad era mantenerse fiel a la palabra. Escúcheme bien. Si yo el próximo viernes tengo que pararme aquí y decirle, hermano, perdóneme porque interpreté mal un texto, porque no me tomé el tiempo para estudiarlo bien y terminé diciéndole cualquier bobada que se me vino a la cabeza, tengo que pedirle perdón a la iglesia. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que mucho predicador que ha estado enseñando cosas que le enseñaron o cosas que escuchó en internet, hay mucho cristiano que está abriendo la boca diciendo versículos, no versículos porque los lee, los estudia, sino porque los ha escuchado. Hay hermanos que me han dicho, pastor, ayúdate que yo te ayudaré, eso lo dice la palabra. Yo convencido. ¿En dónde? ¿En San Benito 3 o qué? Y la gente especula de lo que dice Dios porque no está leyendo la palabra. Entonces, sin temor alguno. Entonces hay gente que me ha dicho, entonces usted no tiene ningún error doctrinal.
Ahora no, entonces todas las sabe. No estoy diciendo que no lo tenga, pero si lo encuentro lo voy a cambiar. Por ahora no lo he encontrado. Tengo un compromiso fiel a la palabra. Cada creyente, al igual que el apóstol Pablo, no puede prestarse para manipular la Biblia. He escuchado jóvenes decir: ay, pero si uno de los profetas se unió a una prostituta, ¿por qué yo no puedo tener una muchacha de allá del mundo? Manipulando la escritura. He oído a personas manipulando textos de la Biblia para actuar como ellos quieren hacerlo. Ya existe las iglesias de homosexuales, ¿sí sabía? ¿Sabe qué texto de la Biblia utilizan las iglesias cristianas de homosexuales? Hablan de la relación que tenía David ¿con quién? Con Jonatán. Porque hay un texto literal que dice el rey David: tu amistad me es mejor que 1000 amor de mujeres. Y esa frase lo toman como si fuera la excusa perfecta de unirse en el mismo sexo. Estamos llenos de falsos maestros y abundan más y más. Pablo dice: yo no soy de ellos, ni los que tienen cosas ocultas, ni los que tuercen la palabra, y les hablo con toda sinceridad. Termino con este resumen. Él sabía su responsabilidad era mantenerse fiel a la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí para mantenerse fiel a la palabra de Dios? Una vez cogieron a Martín Lutero y dijeron: el peor error que hicimos con Martín Lutero fue haberle prestado una Biblia, porque ese monje, cuando empezó a leer la Biblia, se empezó a dar de cuenta el negocio. Estaba subiendo las escaleras en la catedral de San Pedro de rodillas, mientras todos los monjes lo hacían también. Y de repente vino un versículo a la mente de Lutero que era: por gracia sois salvos. Y dijo: yo, ¿por qué estoy pagando mi salvación subiendo de rodillas, lacerándome o haciendo sacrificio? Y dice que se paró y empezó a bajar, a descender las escaleras que había subido de rodillas, mientras todos los monjes los maldecían. Luego fue llevado a un tribunal para que se arrepintiera de que ahora estaba enseñando una fe distinta a lo que la iglesia enseñaba. Es que puso a leer la Biblia. Y cuando lo fueron a judicializar, a juzgar, ¿sabe qué fue lo que dijo Martín? Dijo: mi conciencia es cautiva de la escritura. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: mi conciencia es cautiva de la escritura? Hay muchos cautivos del qué dirán. Hay muchos cautivos de: ay, mi ministerio de pronto se pone en riesgo si descubren esto. Hay muchas personas pensando en otra cosa. Pablo tenía esta certeza y fue fiel a la palabra. Por eso en sus últimos días pudo decir que he guardado la fe. Coloquémonos de pie, por favor, y démosle gracias al Señor. Alguien me decía: póngase Andrés a predicar de la santidad en su iglesia y verá que se va a quedar sin miembros. Yo dije: en el nombre de Jesús no va a ser así. Van a venir porque van a tener hambre de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?